Hola a todos, bienvenidos a Sapere et Conversare, un programa de entrevistas de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Mi nombre es Adreisa Páez y voy a estarlos acompañando en esta serie de entrevistas y de programas. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la estrenada, la recientemente nombrada doctora Juana Gaviño. Me da muchísimo gusto que esté aquí. Gracias. Pues antes de comenzar a hablar sobre innovación, que es el tema que vamos a estar tratando, me gustaría que nos hablara un poquito de su trayectoria, de dónde es, qué estudió y qué está haciendo aquí. Bueno, con mucho gusto, pues agradecer la invitación, Adreisa. Pues nosotros somos los agradecidos. Yo les voy a platicar un poquito así de mi formación. Fue en escuelas públicas hasta llegar a lo que es la licenciatura en la Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo me graduó ahí como contadora, ya con una experiencia previa como técnica contable, auxiliar contable, y empiezo a ejercer como contadora. Y es en ese momento cuando una de mis maestras se accidenta y ella me pide, porque no podía asistir, que la cubra como maestra, recién estrenada como contadora. Y empiezo a dar clases sin ninguna formación docente. Tuvo la confianza y desde entonces pues yo me enamoré también de esa profesión. Entonces empecé a combinar lo que es la docencia y la contaduría. Trabajaba yo en aquel entonces en un restaurante que se llamaba Restaurant Los Venados. Me ascendieron en el momento de mi graduación. Me quedo como contadora y sigo dando clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después, por motivos personales, me trasladé con mi esposo, nos fuimos a vivir a Cancún. Lejos. Pedí un permiso y ya cuando regresé pues ya no tenía la facilidad de volver a la UAS, pero empecé a incursionar en ese campo, me gustó mucho y en diversas instituciones me dieron la oportunidad hasta la fecha, pues casi me volví una docente independiente, ¿no? En cierta forma. Y lo combinaba yo también con la contaduría, hasta el punto que me di cuenta que necesitaba prepararme más como maestra. Y muchos años después obtengo una beca para estudiar en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y es donde yo aprendo muchísimas cosas nuevas que puedo traerme a la docencia para apoyar más fuertemente a los estudiantes y a los jóvenes que me ha tocado trabajar con ellos. Pero no te quedaste conforme con la maestría. No, entonces sigo, en ese punto fue cuando casi yo decido dejar la contaduría, porque empecé a escribir. En TEC de Monterrey me invitaron, fui a un congreso de egresados y eso me cambió mucho la visión. Entonces yo dije, ya ahora quiero ser escritora, investigadora y quiero estudiar un doctorado. En el camino, pues las cosas se van dando cuando se tienen que dar. Claro. Y tuve la oportunidad también de obtener una beca para estudiar en la UNAM en un proyecto de doctorado vía tutores, es tutoral 100%, donde había una interacción mucho en línea, mucho también en ir y hacer visitas presencial. Y tuve la excelente fortuna de contar con 5 asesores. Bueno, fueron 6, en el camino uno se quedó y me dijeron, bueno, le sigues con ellos 5. Y tengo la suerte que en noviembre voy a ir a recoger mi pergamino, así es. Bien, pues felicidades. Gracias. Pero ¿en qué es tu doctorado? El doctorado es en Ciencias de la Administración. Ajá. No es exclusivamente en administración, sino que abarca todo lo que es un área amplia de ciencias sociales, porque sabemos que finalmente pues todo está conectado, ¿no? Claro. Todo está relacionado y es una visión muy amplia la que uno adquiere en ese doctorado. ¿Y de qué se trata tu investigación doctoral? Mi tesis se basó en el tema de las competencias directivas y yo creo mucho en el potencial del ser humano para mejorar las cosas y siento incluso que en nuestro país las cosas cambiarían si apreciáramos más lo que es la administración, la ciencia de la administración. Desde nosotros como
pueblo hasta las autoridades. Nos hace falta mucho aprender de administración, de finanzas, de saber optimizar esos recursos que tenemos. Entonces, por ahí viene mi inquietud. Yo confío mucho en el ser humano todavía, en que tiene el potencial para cambiar y mejorar las cosas. Y si lo vemos desde una función social, pues adquiere mayor relevancia. Claro. Ahora, en una investigación doctoral uno hace muchísimas cosas, es un proceso muy largo. Así es. Pero tú me habías platicado algo muy interesante sobre que tocas el tema de la innovación en específico. ¿Cómo llegaste a ese tema primero y cómo lo tratas en tu tesis? Bueno, ¿cómo llegué a ese tema? Cuando yo empiezo a trabajar también en las empresas, como consultora, les digo, me volví muy independiente y gracias a amistades y buenas relaciones me dan la oportunidad de entrar en las empresas, de estar en diversas instituciones educativas, y yo me doy cuenta que hay personas que destacan, que hay muchos directivos que están teniendo un desempeño superior al promedio, que no se quedan ni como administradores, ni como ingenieros, ni como profesionistas en sí, sino que aparte de lo cotidiano, de lo que es lo operativo, hacen actividades frecuentes diferentes a lo que se necesita. Un extra. Es el extra que ellos aportan, que ellas aportan también. Entonces, cuando yo empiezo a revisar sobre eso, cuando intento entrar al doctorado en primera instancia, se me pide un protocolo. Dije, ¿qué es lo que me puede facilitar a mí esto? Pues lo que estoy trabajando. Y volviendo a la gente, poniendo a la gente en el centro, me doy cuenta que esa gente está innovando. Y también me doy cuenta en las primeras percepciones que yo recibo de comentarios al respecto, de que a veces en Sinaloa no está la gente muy bien categorizada, pudiéramos decir. Hay un estereotipo para la gente de Sinaloa. Los prejuicios. Y en ese punto es donde yo dije, yo quiero cambiar eso, yo quiero trabajar en cambiar eso. Y si yo veo gente donde yo estoy trabajando que innova, que estudia, que se esfuerza, que hace un plus todos los días, aparte de sus obligaciones normales de trabajo, esos directivos son los que yo quise poner en la mira de mi tesis. Y les platiqué, les dije, me van a dar oportunidad de obtener información, y ellos me dijeron, cuenta con eso, ¿sí? Eso yo lo valoro en mucho porque desde el principio se me dijo, no te vamos a dar cifras. Desde luego que nuestras empresas tenemos contratos y convenios y firmas de confidencialidad, claro, pero sí podemos referirte número de acciones, número de marcas registradas, o más sencillo, les dije yo, más sencillo, ¿hay innovación o no hay? ¿Y en qué rubros? ¿Cómo mides eso? ¿Cómo lo mido eso? Simple y sencillamente encontré que hay en el manual de Oslo actividades de innovación, ya clasificadas, ya categorizadas, probadas por ellos. Entonces, en mi cuestionario, en ese que precisamente que me ayudó a integrar el índice de desempeño innovador del que luego les voy a hablar, es eso, enlisto las actividades y les dije, ¿están haciendo esto? ¿Sí o no? Y luego pregunta abierta, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, ya ahí es donde yo tuve la oportunidad de medir la frecuencia con que se estaban haciendo esas actividades. ¿Qué frecuencia? Porque esto no es hablar de exclusivamente innovación. Las actividades de innovación favorecen la innovación, pero no garantizan que sea innovación en sí. Pero el hecho de hacerlas frecuentes, descubrí que podía haber una correlación de eso con el esfuerzo del directivo. O sea, quien hace más esas actividades es mucho más probable que tenga un desempeño innovador. Ese es el supuesto con el que yo empecé. Muy bien. ¿No? Es el supuesto que dije, yo quiero probar en los términos que sea posible. Entonces el cuestionario literal dice, ¿estas actividades se hacen en tu empresa, sí o no? Cuando me contestan sí, yo le asigno a cada una de esas actividades una ponderación. Entonces reparto 1 entre ese número de actividades. Por ahí vas para sacar el índice. Por ahí voy a armar el índice. Muy bien. Entonces, cuando ellos en las empresas hubo quienes me dijeron, muy cercano a 1, hay un alto índice de innovación ahí. O sea, el índice está elevado, cercano a 1. Y bueno,
este índice es algo que tú estás desarrollando, ¿no? Sí. ¿Cómo justificas la creación o el lanzamiento de este índice? Es decir, ¿para qué me sirve a mí tener un índice sobre innovación? Hay un estado del arte muy fuerte sobre antecedentes de este índice de innovación, no en los términos tal vez que yo lo manejé, porque los autores, los expertos lo manejan en 3 rubros, con énfasis en el producto, con énfasis en los servicios o procesos, y el último que involucra producto, proceso, servicios y la responsabilidad social, muy importante lo que estamos manejando aquí en UPSIL. Claro. Entonces, con base en todo eso, yo digo, bueno, yo hago el mío. Yo trabajé mucho en pinza. De hecho, mi tesis inició como un estudio de caso. Claro. Mis tutores no estuvieron de acuerdo. Ya que terminé el estudio de caso, me dijeron, bueno, ahora tráigase 12 empresas. Sí. Entonces ya lo moví a 2 empresas, que fue como se cerró mi tesis. Pero pinza, tuve el acceso y la facilidad, me dieron todas las facilidades, lo cual agradezco, ya personalmente lo hice, porque ellos me dijeron, desde luego que nos sirve este índice, cuando ya se consolide y todo, para seguirlo puliendo y trabajarlo no solo en cifras monetarias, que es como nosotros contabilizamos y registramos la innovación, sino que lo veamos también en número o sea, con un indicador distinto que no sea en pesos. Sí, que incorpore otras cuestiones. Incorporar otros elementos de apoyo. Entonces, pues para mí eso me dio mucha seguridad, porque yo dije, si a una empresa tan importante a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, le interesa, quiere decir que algo se está haciendo bien. Y si eso lo relacionamos o lo correlacionamos con lo que la gente está haciendo a través de sus competencias, que son evidencia, que la innovación sea evidencia de esas competencias, pues ya la hicimos. ¿Te parece una casualidad que la innovación sea una cuestión tan importante en tu tesis y el logo de nuestra universidad sea saber, dudar e innovar? Es que la innovación es algo que se está volviendo muy importante, o sea, es un elemento clave ahorita en investigación y en educación, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto que nos hables de innovación. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero me gustaría que nos dieras una última, no sé, algún comentario para cerrar este tema. Sí, mira, para mí no hay casualidades. Yo he trabajado en las instituciones donde me identifico con lo que se está haciendo. Ha habido instituciones que he dejado y que no me han contratado porque a pesar de estar ahí me dicen, usted tiene que decir esto, esto y esto. Y si yo no estoy de acuerdo les digo muchísimas gracias y me quedo sin esa oportunidad, ¿no? Para mí la innovación es casi te puedo decir la interpretación del mundo oculto. Los descubrimientos ahí están. Es decir, no, los descubrimientos no. La posibilidad de descubrir. La posibilidad de descubrir ahí está. Y de crear. Que las personas crean y descubren es simplemente ver algo que ahí estaba siempre. Y yo en el ser humano así lo veo. Yo cuando veo a mis alumnos, yo digo, el potencial que ellos traen, ni ellos mismos lo ven. Pero yo sí a veces lo estoy viendo. Entonces, eso es lo que yo les quiero enseñar a ellos o transmitir en un momento dado. A lo mejor yo no te vengo a enseñar nada, pero yo sí veo en ti cosas que tú en este momento no aprecias. Entonces, por eso yo defino a la innovación como la conexión, el resultado tangible de lo que está ahí, en ese mundo inconsciente tal vez, y que eso va a facilitar la vida de las personas y la calidad de vida y la sustentabilidad del planeta, no nada más de las personas, de todos los seres vivos que estamos aquí. Ay, pues me da muchísimo gusto, doctora Juani, por haber venido y hablarnos de este tema tan interesante. Yo creo que al auditorio que nos están escuchando les queda ese compromiso y preguntarse un poco si están haciendo algo por innovar, por dar ese extra, que todos tenemos el potencial. Muchísimas gracias. Me gustaría agregar un puntito nada más. Por supuesto. Ahorita que dijiste sobre la afinidad con la universidad, la alineación, ¿no?, que hay en eso. Antes de entrar yo aquí, tengo registrado un libro, un texto, que se llama Entre dudas y certezas. A mí me llamó mucho la atención cuando yo vi en UPSIN el eslogan que tienen, porque entre dudas y certezas es
ha sido parte de mi filosofía. O sea, hay cosas que estamos muy seguros y hay cosas que dudamos, pero luego nos atrevemos y ahí vamos, ¿no? Entonces, sí hay una alineación muy fuerte con lo que se está trabajando en OPSI. Claro, bueno, uno pensaría que dudar no es algo positivo, pero se vuelve algo positivo cuando nos atrevemos a, no sé, a cuestionarnos lo que siempre hemos pensado, y es ahí donde surge la posibilidad de innovar. Así es. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. No, pues, al contrario. Muchas gracias a todos. Esto fue Sapere et Conversare. Buen día. Gracias.